Hermanos, la paz de Dios esté con ustedes. Los saluda su hermana Marina Castro de Enlaces Católicos. Y me ha parecido muy importante de volver a hacer otro video que hable sobre el verdadero significado de lo que es el Halloween y el peligro que encierra el celebrar y el practicar esa fiesta que es 100% satánica. Pues vayamos a la información. Primero que nada les compartiré la historia para que podamos ir comprendiendo y educándonos más sobre este gran mal que acecha a toda la humanidad y está abarcando cada día más y más a las mentes jóvenes, a los inocentes, a los niños. Y desafortunadamente, los maestros que los incitaron a eso son los mismos padres de familia. Por eso es importante que nos eduquemos, que sepamos todas estas cosas para poder ser luz de los demás, especialmente en nuestra propia familia. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y adversidades del demonio. Que Dios le reprenda, humildemente pedimos. Y usted, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios le ha conferido, arroje al infierno a Satanás y a todos sus espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que viva la gracia y que muera el pecado. Que viva la gracia y que muera el pecado. Que viva la gracia y que muera el pecado. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos a la historia entonces, hermanos. 300 años antes de Jesucristo, hubo una civilización llamada los celtas, que habitaban en las islas británicas, Escandinavia y el oeste de Europa. Formaban un grupo común, pero eran controlados por una sociedad secreta de sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas admitían la existencia de varias divinidades, creían en la vida futura y en una especie de metempsicosis. Es como creer en la reencarnación. Ellos creían que había vida futura, pero no como nosotros los cristianos creemos, sino que ellos pensaban que podían reencarnar en otra persona o en algún animal. La metempsicosis es una doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales y renovadas por otras de Occidente, según la cual transmigran las almas después de la muerte a otros cuerpos más o menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior, o sea, en la reencarnación. También ellos realizaban sacrificios humanos, pues estos druidas eran sacerdotes satánicos que veneraban al demonio, el dios de la muerte, y le llamaban Samain o Samhain. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas mediante el mecanismo del miedo, pues la muerte, enfermedad y destrucción cayó sobre este pueblo celta como resultado de los druidas y sus prácticas. Pues cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche del Año Nuevo céltico en el honor de su dios pagano, Samhain, o sea, el demonio. Celebraban el nacimiento del demonio. El festival de Samhain, acertadamente llamado el Festival de la Muerte, era conocido oficialmente y todavía se reconoce hasta hoy por todos los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del Año Nuevo para brujos y brujerías. Es el Año Nuevo, es el nacimiento del demonio. Si ustedes alguna vez habrán escuchado el nombre de Anton LaVey, pues cuando escuchen algo que se refiera a él, aléjense, no lean, no indaguen, porque este personaje fue el autor de la Biblia satánica
y fue un alto ministro de la iglesia de Satanás. Él decía que en esa noche del 31 los poderes satánicos, ocultistas y de brujerías están en su máximo nivel, ya que Satán y sus poderes están en su mejor noche. Así que Halloween es la noche del año nuevo para la brujería y el satanismo, el nacimiento de la muerte, y la muerte pues viene engendrada por el demonio. Y es por eso que el 31 de octubre es a propósito celebrada para burlarse del día siguiente que la iglesia conmemora el Día de Todos los Santos, porque el satanismo tiene como fin atacar a todo lo santo. Pero ¿por qué? Porque ellos se glorifican diciéndose que son antisantos y por eso escogen el 31 de diciembre para burlarse del día siguiente de Todos los Santos, porque el antisanto es el demonio. Y la Enciclopedia Mundial lo define como el principio de todo lo frío, todo lo oscuro y todo lo muerto. Así que hermanos, hermanas, cuando ustedes están mandando a sus hijos a pedir caramelos, el trick or treat, obsequio o engaño, ustedes realmente les están induciendo a que celebren todo lo que es frío, todo lo que es oscuro y todo lo que es muerto, contrario a nuestra fe. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa, exigiendo toda clase de alimentos extraños para su propio consumo y para más tarde ofrecerlo a su dios Samhain, el demonio, en el festival de la muerte. Y si la gente del pueblo no les daba estos alimentos que ellos les exigían, estos entonces les echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, y la historia cuenta que un miembro de la familia moría durante el transcurso de un año. Así que usted, hermano, le recuerda esa palabra trick or treat. ¿Qué tiene de bueno que los hijos aprendan a exigir algo a cuesta de una amenaza? ¿Qué les estamos enseñando, hermanos? Pues de ahí viene esa frase, trick or treat. Los druidas llevaban consigo un gran nabo, o sea, un vegetal así como es tipo de, como un betabel, pero estaba hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal, y esa cara representaba el espíritu diabólico del cual ellos dependían para sus poderes y conocimientos. Este espíritu es llamado espíritu familiar, y el nabo, o sea, el betabel, el vegetal, estaba iluminado por una vela por dentro. ¿Les parece familiar esto, hermanos? Y era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. ¿Les está recordando algo todo esto, hermanos? Cuando esta práctica llegó a los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, los nabos, o sea, el vegetal típico de aquellas regiones, no eran tan prominentes, o sea, no era el vegetal de la temporada de América, de Estados Unidos. Pero ellos sí tuvieron un vegetal nativo de esta nación que pronto lo sustituyó. ¿Y se acuerdan cuál es este vegetal de la temporada, hermanos? Es la calabaza. Y por eso es que la calabaza está, pues, usada para celebrar el Halloween. Pues el nombre dado por los druidas al espíritu que habitaba en el nabo, o sea, en el vegetal de ellos de la temporada, le llamaban Jock, pero al llegar a Estados Unidos le cambiaron por el nombre de Jack, quien vive en la lámpara, o sea, Jack and Lantern. Esto es muy familiar, hermanos. Ya están identificando cada cosa con lo que verdaderamente es desde la historia una celebración satánica. Como claramente ustedes pueden observar, no hay nada de cristiano, no hay nada de inocente sobre el Halloween. Y todavía hoy y será y ha sido un día dedicado al diablo. En aquellos tiempos cuando los cristianos eran perseguidos y hubo muchos mártires que derramaron su sangre y no les importó morir sino que defender su fe, defender la
la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo existió un emperador llamado Constantino. Él, gracias a una revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio, que pusiera su nombre en la cruz cuando fuera a la batalla, él salió victorioso y a Jesús le otorgó su victoria. Por eso declaró el cristianismo como la religión oficial. Pero en aquellos tiempos había muchos paganismos y existían los descendientes de los druidas. Y ellos, como era la religión oficial, sí entraron a la iglesia, pero llevaron sus costumbres. Es por eso que mucha gente que no son católicos critican que la Iglesia Católica tiene como fundador a Constantino, pero eso es una mentira. También recordemos que el Día de Todos los Santos antes no era el 1 de noviembre. Vayamos a la historia. El Día de Todos los Santos se celebraba originalmente el 13 de mayo. El Papa Bonifacio IV inició formalmente lo que más tarde se conocería como el Día de Todos los Santos el 13 de mayo en el año 609, cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires. Recuerden que eran perseguidos. Y la fecha actual del 1 de noviembre fue establecida por el Papa Gregorio III durante su mandato, que duró desde el año 731 al año 741, cuando dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. Y aunque en un principio esta celebración se limitaba solamente a Roma, más tarde, en el año 837, el Papa Gregorio IV ordenó la observancia oficial del Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre y extendió su celebración a toda la iglesia. Y a partir del año 837, cuando el día 1 de noviembre fue declarado por el Papa Gregorio la celebración de todos los santos, los adoradores de Satanás no perdieron tiempo para celebrar ese día con más fuerza y declararlo el día más importante para su dios el demonio, el 31 de octubre, para contrarrestar contra el día tan importante para los católicos, el día de la santidad de todos los santos. Pero eso no significa que el Halloween nació en la Iglesia Católica. Esa es otra de las mentiras de los hermanos protestantes. Lo que sí sabemos es que Martín Lutero dejó la Iglesia Católica y se volvió en contra de ella el 31 de octubre del año 1517, el día que se celebra a Satanás. Volvamos a lo que es la Biblia satánica, que fue escrita por este personaje diabólico, LaVey. Él dijo que el culto al diablo no es otra cosa que la religión de la carne y de la materia, que la satisfacción ha llegado a ser la única ética, e insistía que el cristianismo será derrotado por el satanismo y que las fuerzas de Dios no podrán prevalecer contra las de Satanás. Y es por eso que ponen mucho enfoque a las fiestas satánicas, al día de Halloween. ¿Por qué? Porque ese día es cuando más pueden atrapar esas almas inocentes y es cuando más se ofrecen los sacrificios humanos, porque es el día del nacimiento del demonio. Es el día más grande en la Biblia satánica para los satanistas, el 31 de diciembre. Tan fieles que son estos satánicos al demonio que el día en que Anton LaVey murió fue el 29 de octubre de 1997 a causa de un edema pulmonar. Pero su familia no anunció su muerte hasta pasada la noche del 31 de octubre para no distraer a sus seguidores de la fiesta más importante dentro de la iglesia de Satanás, o sea, el Halloween. Pero te preguntarás, ¿pero qué significa Halloween? Pues la palabra en inglés es All Hallows Eve, o sea, 31 de octubre viene siendo la víspera de la celebración de todos los santos. Ahí no tiene nada de malo, no hay nada de maldad, no hay nada diabólico. Pero lo que sí hicieron
los satanistas, los adoradores del demonio, que le fueron manipulando el nombre. Por ejemplo, era All Hallow Eve, pero le cambiaron a All Halloween Eve, después a All Halloween y finalmente le pusieron Halloween, lo cual no tiene nada que ver con nuestra fe católica, con el 1 de noviembre y con la víspera de Todos los Santos, porque ahí ya no es la víspera de Todos los Santos, sino que lo manipularon el nombre para ellos tener su celebración y adorar al demonio. Y por aquellos tiempos en la iglesia, como se filtraban las personas que eran también descendientes de los druidas y eran pues brujos satanistas, ellos nunca cambiaron sus costumbres, se metían a la iglesia porque aparentaban, porque como era la religión oficial, pues aparentar que cumplían con ir a la religión oficial, pero aprovecharon para entrar, pero adorar a su demonio. Y al igual esas personas no quisieron nunca seguir a Dios. Y de ahí vienen todos sus descendientes que hoy conocemos como las personas que están fuera, que no quieren saber de Dios y practican directamente y deliberadamente, descaradamente, adorando a su Dios, el demonio. La gente no dejó sus ritos paganos y ellos seguían adorando a los demonios. Y Halloween es un día de honor y promoción a todo lo malo, todo lo frío, todo lo muerto, de adoración a Satanás 100%. Hubo una persona llamada Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste de Europa y de las Islas Británicas. Fue concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, pero ella se convirtió al cristianismo y contaba que si los padres cristianos tuvieran alguna idea en verdad de lo que realmente es el Halloween, ni tan siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos, ya que todo lo que ella conlleva es muerte y miedo. Hermanos, hagamos conciencia de lo que verdaderamente vale la pena celebrar y lo que verdaderamente aleja a nuestros hijos del demonio. Y los niños no eligen ir a celebrar el Halloween, porque somos nosotros los adultos los que los inducimos a esas celebraciones paganas. Ellos ni siquiera saben nada. Nosotros los adultos, por nuestra ignorancia y por ser tan perezosos para aprender, para instruirnos de nuestra fe, caemos en las garras del demonio y les inculcamos y arrastramos a nuestros hijos hacia ese camino, lo cual es muy importante que el católico, que el cristiano católico de verdad firme en su fe, deje las redes sociales que le quitan tiempo y se enfoque en lo que verdaderamente vale la pena mirar en las redes sociales, porque estamos en una ignorancia y por la cual somos fácil víctimas, vulnerables para que el demonio y sus tentaciones nos atrapen. Y por eso dice el padre Luis Toro, católico ignorante, futuro protestante. Hermanos, en ese día de Halloween hacen sacrificios humanos, realizan misas negras. Y podrías preguntar qué quiere decir misas negras. La misa negra es un rito oficiado por un celebrante, un diácono o un subdiácono satánico. Como instrumento se usan algunos cirios, pero esos cirios están hechos con grasa de las víctimas que matan y le sacan la grasa a esos cuerpos y forman esos cirios. Usan los cirios y todo lo que se le parezca a una misa católica porque se burlan y en todo el demonio quiere imitar a Dios, pero para adoración propia de él. Entonces usan cirios, ya les dije de qué están hechos, un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, una campanilla, una espada, un aspersorio o falo y un crucifijo invertido, o sea, boca abajo. También se usa una hostia auténticamente consagrada. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El mismo demonio y los satanistas saben verdaderamente que la presencia de Cristo está
en la hostia consagrada. Y nosotros, siendo católicos, ni siquiera le creemos al Señor que se encuentra en la especie del pan y el vino consagrados en la transubstanciación que se realizó por la oración del sacerdote con las palabras que Jesús les dijo. Nosotros ni siquiera a veces tomamos en serio esa transubstanciación y no le damos el digno respeto y no vamos a Él como almas sedientas de poseer a Dios mismo en nuestro cuerpo. Pero ellos, los satánicos, los satanistas, los brujos, los hechiceros y todos los seguidores de Satanás saben y creen que sí está Jesús ahí en la hostia consagrada, y es por eso que se la roban, especialmente en el mes de octubre o días antes del 31. ¿Por qué? Porque la van a usar para burlarse del Señor, para ofenderlo, para cometer sacrilegios y barbaridades horribles que ahorita les voy a tratar de explicar. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con la gente que va a comulgar, que recibe la comunión en la mano. Necesitamos cuidar a nuestro Señor. Se usa una hostia consagrada auténticamente. La traen y la roban del altar de los tabernáculos o cuando van a recibir la comunión en la mano. O personas que están poseídas también escuchan voces que les dicen que vayan a robarlas. Y se valen de todo, hasta pagan para que la gente les facilite las hostias consagradas. Desgraciadamente sucede en personas que están en la misma iglesia. Pues en el altar de la misa negra es una mujer desnuda. Y los participantes llevan vestidos negros con capucha. El rito imita más o menos el de la misa católica, con las oraciones recitadas en latín, inglés y francés. Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios, se invoca el nombre de Satanás. Se invocan nombres de diversos demonios. Se recita el Padre Nuestro en sentido contrario y negativo. Por ejemplo, Padre Nuestro, nosotros decimos que estás en el cielo. Ellos dicen que estás en el infierno. Y ya sabemos a cuál padre de ellos le están hablando. Se lanzan invectivas contra Jesucristo. Y la hostia de nuestro Señor Jesucristo en esa hostia consagrada es profanado de varias maneras. Por ejemplo, utilizándolo en prácticas sexuales, pisoteándolo repetidamente con odio, escupiéndole, se orinan en él, ponen excremento en él uno tras otro, y todo eso lo hacen para ellos hacer una mezcla, y esa mezcla la revuelven y la rocian a cada uno de ellos como si fuera esparcida el agua bendita, pero lo hacen para burlarse de Dios, para burlarse de la Iglesia Católica y de todo lo que encierra la Santa Misa. Y es necesario recordar que quien arroja por tierra o hace sacrilegio contra las cosas consagradas, o se las lleve o retiene con una finalidad de sacrilegio, incurre en excomunión. Y eso lo dice el Código de Derecho Canónico en el número 1367. El demonio tiene obsesión por iniciar a los niños en el satanismo, pero no lo va a hacer así directamente, horriblemente, porque si no, los padres tendrían mucho cuidado y evitarían que sus hijos entraran en esa situación, sino que lo hace sutilmente, por donde quiera. Especialmente el 31 de diciembre es una de las maneras que va penetrando en sus mentes débiles, en sus mentes tiernas e inocentes, para poder infiltrar todo lo que desea para con el tiempo ir manipulando y trabajando estas pequeñas almas. No sucede de manera directa, inmediata, sino que progresivamente, eventualmente.
Y es por eso que los padres de familia debemos tener mucho cuidado, porque empieza con el trick or treat, empieza pidiendo un premio a base de amenaza y eso ya es algo negativo. Después los niños se les hace fácil robarse algo y va aumentando después con diferentes tipos de juegos, atracciones por las cosas horrorosas, y mientras más horrorosas, más atractivas, ya ven lo malo como algo normal y ya al final ni temor les da inculcarse o meterse en cosas que los llevarán más allá a perder su fe, como iniciarse en el seguimiento de la música de rock, en buscar ciertos tipos de música que invitan a adorar al demonio, porque aunque ellos no se dan cuenta, tienen palabras que si las tocas al revés, tienen oraciones para adorar al demonio. Incluso mucha música que les atrae ya fue consagrada al demonio para que las personas que las escuchen hagan un efecto en ellas. Eventualmente, las personas ya después a veces piensas que, ay, pues es que tengo flojera a ir a la iglesia, o ya no quieren saber mis hijos de las cosas de Dios, pero no te explicas por qué. Pues todo va llevando una consecuencia, poquito a poquito, inocente, que porque es chistoso, que no es nada malo, que es inofensivo, son niños, son caramelos, etcétera, etcétera. Los niños entienden mucho mejor las cosas que nosotros. A veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo expresar o decir algo, pero si les decimos a los hijos que realmente eso que estamos haciendo, incitándolos a celebrar, es malo, que antes no sabíamos, pero que ahora ya lo sabemos, los niños comprenderán mejor de lo que tú te imaginas. Papás, cuiden a sus hijos, cuidemos el futuro de la iglesia, cuidemos a esos niños, a esas almas inocentes, los futuros sacerdotes, las futuras religiosas, los futuros líderes en la iglesia, los futuros servidores de Dios, cuidémoslos porque nosotros somos los únicos que lo podemos hacer, pero hagámoslo de una manera correcta. Hay que instruirnos, hay que educarnos para poder defenderlos, para poder defender nuestra propia fe y llevarlos por el camino correcto. Y para su información, para que estén más atentos y cuiden a sus hijos, les voy a dar una lista de lo que es el calendario satánico, nomás para que vean las fechas y tengan cuidado en estar esos días más todavía alertas. En el calendario satánico, según sus principales días de fiesta, a los que ellos llaman sábado y que comparten tanto los satanistas como los seguidores de la Wicca, son los siguientes. El 2 de febrero, Imbolc, Oda de las Velas. Las asambleas satanistas generalmente requieren un sacrificio sexual, una hembra de 7 a 17 años de edad y sacrificios de animales. El 21 de marzo, el equinoccio vernal. Las asambleas satanistas generalmente requieren orgías. El 1 de mayo, Beltania o Walpurgis Six Nacht. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, hembra de 1 a 25 años de edad. El 22 de junio, el solsticio de verano, generalmente requieren orgías sexuales. El 29 de julio al 1 de agosto, Lamas. Las asambleas satanistas usualmente requieren un sacrificio sexual con hembras de 7 a 17 años de edad y sacrificios de animales. El 22 de septiembre, la casa de las cosechas, el equinoccio. Las asambleas satánicas requieren un sacrificio humano. Varón debe haber alcanzado la madurez sexual. También tienen orgías. El 31 de octubre, Samain, el demonio. Vísperas de Todos los Santos, que sería para nosotros estar todavía más alertas ese día, para orar más fuerte, hacer ayunos, oraciones, rosarios, para que el 31 no haya tanta fuerza del mal en ese día, porque ya el 31 de octubre ellos ya están haciendo todo
lo que deben de ser en su máximo nivel de fuerza satánica. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, cualquier persona, y un sacrificio sexual a los demonios. Incluso si no encuentran a nadie, se roban a las personas que están indigentes en la calle. El 23 de diciembre, la Pascua solsticio. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, varón o hembra, idealmente cristiano, o la prole de un cristiano. También se celebran sus orgías. Los días especiales de fiestas satánicas son el 8 al 10 de abril. Es el equinoccio de los dioses, aniversario del origen del Liber-Al. Algunas veces se celebran con drogas y tantas otras porquerías. El 23 de julio es la fiesta del Sotis, el apogeo de Siria. Algunos grupos celebran mediante sacrificios de animales, perros, etc. El 12 de agosto es la fiesta del profeta y su esposa. Créalo o no, este es el aniversario de la boda de Aleister Crowley. Fue un satanista de alto rango. Y su esposa Rose Kelly. Si escuchan esos nombres, ni se molesten en leer libros de ellos y tonterías que propagan los satanistas. Se celebra con alguna clase de magia. El 7 de septiembre es la fiesta de Tauti, fiesta de la bestia. Se celebra con magia y acción sexual. El 12 de octubre es el día de Crowley, el que ya les dije, un alto satánico, que es el 12 de octubre, es su cumpleaños y no existe ninguna celebración particular más que exclusivamente el cumpleaños de ese gran líder seguidor del Satanás. Estos días de fiestas satánicos solo se celebran por algunos grupos, pero no en todos en general, pero tenemos que estar alertas nosotros. Cuidémonos y cuidemos a nuestros hijos en los días más importantes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Domingo de Resurrección, el Viernes Santo, el Jueves Santo, la noche de la Navidad y los días de precepto. Los días 13 y 31 de cada mes también los seguidores del demonio celebran sus fiestas que hacen magia. Y el día del 1 al 7 de enero, las asambleas de hechiceros requieren un sacrificio. También buscan varones de 15 a 33 años de edad. El 17 de enero se requieren sacrificios sexuales. Son las fiestas jaranas satánicas. Y el 1 de marzo celebran ellos a San Eichstätt, que es cuando agarran animales y los descuartizan y los consagran, hacen sus sacrificios para el demonio. Durante el 19 al 26 de abril preparan una fiesta llamada el Gran Clímax. Es el festival desde el 26 al 30 de abril, que se requieren sacrificios de animales. El 1 de julio son las fiestas jaranas demoníacas que usan sacrificios humanos y sexuales. También hay mucha magia y con invocación a los espíritus. El 7 de septiembre también es otra fiesta, la fiesta de la bestia. El 20 de septiembre es la fiesta del hueste de la medianoche, descuartizando y sacrificios humanos y con menores. El 24 de diciembre es el clímax principal, que le llaman a esa fiesta. Requieren sacrificios humanos de varón o hembra, cristianos de cualquier edad, y hacen muchas cosas que les podrían revolver el estómago si se las digo, pero nomás para mencionar algunos. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos a nuestros hijos bautizados y evangelizados. Es importante que despertemos. Estamos viviendo ahorita una época en la que el demonio ya no se esconde, en donde los adoradores del demonio ya no andan escondiéndose, ya no están ocultos, sino que descaradamente se está mirando con tanta ideología que han estado metiendo en las mentes de los jóvenes, en las escuelas, en la internet, en donde quiera se nos filtran estas corrientes del demonio. Estemos alertas, hermanos. El que permanezca firme, seguirá firme
y Dios se glorificará y sus hijos y sus familias no seguirán el camino de la bestia, no seguirán el camino de la perdición. Aunque nos critiquen de que no somos normales o que somos raros, es preferible que digan que somos raros por seguir el camino de Dios a decirnos que estamos bien, como todo mundo siguiendo el camino ancho que lleva a la perdición, la puerta ancha. Yo solamente cumplo con predicar la verdad, predicar el evangelio y llevar hacia todos ustedes los que deseen escuchar y saber, porque ustedes mismos pueden investigar. Eso ya es un hecho, eso está en las investigaciones. Investiguen y se darán cuenta, hermanos. Y antes de cerrar este capítulo de este video, también quiero mencionarles que ¿dónde está nuestra fe? En verdad estamos siguiendo a Dios, porque un satánico, ellos les son fieles a su Dios, el demonio. Ellos no andan con infidelidades contra su Dios. Al contrario, les son fieles y trabajan en grupo. Nosotros somos tan infieles con Dios que simplemente por el hecho de ir a celebrar el Halloween, estamos pecando contra el primer mandamiento. Ya es un pecado mortal. Y desafortunadamente hay muchos en la misma iglesia, en las mismas escuelas de las iglesias, están laxos y creen que eso no es algo grave, que es algo muy sencillo, muy inocente, es alguna tradición, pero váyanse a la iglesia, a la historia. Eso no es parte de nuestra tradición, no es parte de nuestra doctrina. Eso va en contra de nuestra fe, en contra de lo que Dios nos ha estado hablando desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, todo ese capítulo. Búsquenlo, investiguen. ¿Cuándo han visto ustedes, hermanos, a un satánico que durante todo el año trabaja para el demonio y hace sus sacrificios, hace sus ayunos, sus oraciones, sus rituales y todo lo que el demonio les pide? Lo hacen, porque si no lo hacen los tortura y le tienen que llevar más gente y más gente y más gente. Pero ellos son fieles. ¿Cuándo los han visto que vayan un día al año, aparten un día al año para ir a la iglesia católica a celebrar a Dios? ¿Cuándo han visto eso, hermanos? Sin embargo, nosotros los católicos andamos muy cristianos, quizá cada domingo o a lo mejor entre semana, y andamos en ministerios aquí, ministerios allá, pero predicando y alabando a Dios y haciendo lo que podemos, ¿verdad? Rezamos el rosario o diferentes tipos de piedad que practicamos. Pero para que un día al año vayamos y le consagremos ese día al demonio, especialmente participando directamente o indirectamente del Halloween, comprando los adornos, ofreciendo dinero para que se enriquezcan más los que promocionan al demonio, yendo a ver esas películas que ponen cada año en estas fechas de horror, vistiendo a los hijos de demonios, de cualquier otro personaje que lleva a la vida del oscura, a la vida de la perdición, a la vida de la muerte. Nosotros, aunque los vistamos de angelitos, basta, hermanos, ya no celebremos el Halloween, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Y a como están los tiempos ahorita la iglesia está pasando por una crisis muy difícil. Seamos esa luz y la sal de la tierra, hermanos, como Jesús mismo nos pidió. Y recordemos que nosotros enfrentamos un gran gigante, pero así como el rey David, nosotros no vamos a vencer por nuestras propias fuerzas, sino por quien esté en nosotros. Por la fuerza que viene de lo alto, venceremos a ese gigante, pero debemos de ser católicos firmes en serio, sabios y santos, practicantes de nuestra fe. Es hora y es momento, hermanos, de despertar. Este es un llamado para despertar, a ser personas diferentes, a una metanoia, porque necesitamos ser esas antorchas encendidas para nuestros pequeños, para la gente que todavía tiene la inocencia, para los hijos que Dios nos ha encomendado. Escuchemos qué nos dice Dios en Deuteronomio 18, versículos del 9 en adelante. Nos dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No imites las malas acciones de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que no haya adivinos. Que nadie consulte a los astros, ni a los hechiceros, y que no se halle a nadie que practique encantamientos o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que el celebrar el Día de los Muertos es bueno o es malo? Pues dijeran por ahí, el gusto se rompe en géneros, pero para empezar, en México hay una tradición tan arraigada, desafortunadamente, porque confunden lo que es la cultura con lo que es la fe. Pero hermanos, recordemos que nosotros somos descendientes de una mezcla entre Europa, entre España y otros países con los nativos del continente americano. Y recordemos que las culturas antepasadas adoraban a otros dioses y le ofrecían sacrificios humanos. Y vinieron los conquistadores a quitar al demonio de la vida de los nativos y a traernos a Dios. Pero hay muchas costumbres que todavía están muy arraigadas y aunque somos personas convertidas, renovadas en Cristo, llamándonos católicos, ¿verdad? También hay mucha ignorancia porque no conocen, porque no todo lo que sea la cultura quiere decir que es agradable a Dios. Hay que quitar lo que no es bueno, aunque sea la cultura. Y no es que reneguemos de lo que somos, sino que nuestra vida no se va a quedar aquí. Nosotros vamos de paso y hay que aspirar a las cosas del cielo, a las cosas grandes, porque aquí no nos vamos a quedar, hermanos, y hay que ir quitando lo que no nos conviene en nuestro camino a la santidad. Y eso de la adoración a la muerte, como en las celebraciones del Día de los Muertos, ponen por donde quiera esas calaveras gigantes, esos esqueletos de la muerte que le llaman la Catrina. ¿Quién es la Catrina? Pues es la muerte. ¿Y quién es el padre de la muerte? Es Satanás. Por lo tal, el Día de los Muertos no tenemos nada que ver con estar adorando a la muerte, porque Cristo vino para vencer la muerte. Nosotros no adoramos ni festejamos a los muertos. Cristo ya venció la muerte. Y nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios único y verdadero, el Dios de la vida. ¿Por qué andamos buscando entonces en la muerte al vivo, a Dios, a Jesucristo? Es importante que hagamos conciencia de eso, porque ponen altares con muertes, calaveras, fotografías, comida, etcétera, etcétera. Es importante que pongamos un altar si tenemos la posibilidad, pero en nuestro hogar, donde el centro sea un crucifijo con nuestro Señor Jesucristo en el centro. Al lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo que esté la Santísima Virgen María, que haya agua bendita, que no haya comida. Si quieres poner una foto de tu ser querido, está bien, pero no la pongas en el centro ni al lado derecho. Ponla en un lugar donde no ocupe el centro de atención, pero no para que adores a esas personas que ya murieron, ni para que las invoques, para que le entregues a Dios las almas de tus seres queridos y te pongas ante el altar, ya sea de rodillas o de pie o sentados con tu familia o acompañado
o solo, pero a ofrecerle a Dios una novena o a ofrecerle el rosario diario y tener una vela, un cirio, pero que sea bendito, y ponérsela a Dios para pedirle por esas almas. Pero nada de espiritismo, de ponerle comida, de, ay, porque va a comer y porque es su platillo favorito. Eso es consultar a los muertos y eso se llama ese espiritismo. Eso está prohibido en la Iglesia Católica. Lo prohíbe Dios. Por eso la Iglesia Católica sigue las enseñanzas de Dios mismo. Y es importante que no anden adorando a esa muerte, la Catrina, porque no tiene nada para que anden haciendo ustedes allá. ¿Por qué no se van mejor a la iglesia a orar, a santificar los días de fiesta, a ofrecer ayunos, a rezar por el difunto, a ir a misa y ofrecer un rosario por las almas benditas del purgatorio de sus seres queridos? Hermanos, el demonio nos quiere atrapar, nos quiere jalar para que él agarre más fuerza, especialmente este mes de octubre. Hay que estar alertas, como dijo nuestro Señor Jesucristo, seamos astutos como las serpientes, pero mansos como palomas. La sabiduría de Dios, el amor vencen toda maldad. Y no es que Dios no quiera que nosotros estemos alegres, no es que Dios no quiera que nos divertamos. Sí, hay que hacerlo, pero de una manera santa, de una manera sana, de una manera que no ofendamos a Dios y que no perdamos nuestro lugar en el cielo, de una manera que sea edificante y que glorifique a Dios. Hermano, hemos llegado hasta el final de este video. Te pido por favor que si te gustó, compartas con tus seres queridos y con tus amigos para que puedan aprender también y puedan ser luz para los demás. Ayúdanos a llevar el Evangelio y las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, que son las enseñanzas de Cristo, hasta los confines de la tierra. Y este video, esta enseñanza no es para que nos entremos en pánico o para que tengamos miedo, sino al contrario, para motivarnos, para estar más alertas, para decidir la vida de la santidad. Porque recordemos que nosotros somos los que llevaremos la verdad a las futuras generaciones y al final el Inmaculado Corazón de nuestra Madre María Santísima triunfará, pero necesita nuestro Señor soldados valientes, decididos a educarse, a aprender de su fe y mantenerse firmes ante todo lo que venga, pero sobre todo decidir vivir en una vida de santidad para poder ser esas antorchas encendidas que el Señor usará para iluminar en todas las tinieblas. Que Dios te bendiga nuevamente y hay que orar unos por otros. Yo oraré por ti. Les pido que oren por mí y por mi familia. La paz de Cristo. Amén.